San Pedro Canisio, el defensor de la fe y maestro de la Contrarreforma, el joven Pieter Canis, el inicio de una misión extraordinaria. San Pedro Canisio nació el 8 de mayo de 1521 en Nimega, en lo que hoy es Países Bajos. En aquel entonces, esta región formaba parte de la diócesis de Colonia, Alemania, lo que moldeó su identidad cultural y religiosa desde joven. Hijo de un alcalde influyente, Canisio creció en un entorno que valoraba tanto la educación como el servicio a la comunidad. A los 19 años, recibió el título de maestro en artes, un logro destacado para su época. Sin embargo, su espíritu inquieto y sed de verdad lo llevaron a explorar caminos más profundos. Ingresó en la carrera de Derecho Canónico, pero no tardó en sentir que su verdadera vocación se encontraba más allá de los tribunales y los libros legales. Fue durante este periodo de búsqueda cuando su destino cambió radicalmente. Un encuentro con el jesuita Pedro Fabro lo inspiró a dejar atrás sus ambiciones iniciales y dedicarse por completo a la teología. Este giro marcó el inicio de una vida de entrega y sacrificio al servicio de la Iglesia Católica. La influencia de Pedro Fabro, el encuentro que marcó su vida. Pedro Fabro, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola, fue una figura clave en la formación de Canisio. Su predicación apasionada y su ejemplo de vida austera despertaron en él un profundo deseo de seguir el camino de Cristo. Canisio quedó impresionado por la capacidad de Fabro para conectar con las almas y guiar a otros hacia la fe. Movido por esta inspiración, Canisio solicitó ingresar a la recién fundada Compañía de Jesús. A pesar de las dificultades iniciales, fue aceptado, convirtiéndose en uno de los primeros jesuitas de la historia. Esta decisión lo llevó a abandonar su país natal y embarcarse en misiones por toda Europa, donde enfrentaría los desafíos de la Reforma protestante. Fabro se convirtió en su mentor espiritual, enseñándole que la verdadera defensa de la fe no radica en el conflicto, sino en la compasión y el conocimiento. Gracias a esta influencia, Canisio adoptó una postura de firmeza, pero también de empatía hacia aquellos que se habían alejado de la Iglesia. Los primeros pasos en la Compañía de Jesús, fe y sacrificio. Ser jesuita en el siglo XVI significaba estar preparado para dejar todo atrás, y Canisio aceptó este desafío con entusiasmo. Viajó incansablemente por territorios donde la fe católica estaba siendo cuestionada y erosionada por las nuevas ideas de la Reforma. Su objetivo no era simplemente debatir, sino restaurar la confianza en la Iglesia a través de la educación y la oración. La vida de Canisio estuvo marcada por largas jornadas de viaje, enseñanzas en universidades y encuentros con líderes religiosos y políticos. Su habilidad para hablar varios idiomas le permitió conectar con personas de diferentes regiones, lo que facilitó la expansión de su influencia. A pesar de los riesgos y las amenazas constantes, Canisio nunca se apartó de su misión. Recorrió más de 30,000 kilómetros a lo largo de su vida, un testimonio de su dedicación inquebrantable al servicio de la fe católica. Recorriendo 30,000 kilómetros por la fe, la misión incansable de Canisio, el compromiso de Canisio con la Iglesia lo llevó a cruzar frontera y desafiar las adversidades de su tiempo. Desde Alemania hasta Suiza y Austria, visitó ciudades y pueblos donde la presencia católica estaba debilitándose. Su carisma y elocuencia atrajeron multitudes, y sus discursos revitalizaron la fe en muchas comunidades. Uno de sus mayores logros fue la fundación de colegios jesuitas, que no solo ofrecían educación religiosa, sino también formación académica de alta calidad. Canisio comprendió que la clave para fortalecer la Iglesia estaba en educar a las nuevas generaciones con valores sólidos y conocimientos profundos. Este esfuerzo no fue en vano. Gracias a su trabajo, muchas regiones lograron resistir la influencia del protestantismo, consolidando la fe católica en territorios clave para el futuro de la Iglesia en Europa. El Colegio de Praga, la fundación de un legado educativo. Uno de los hitos más importantes en la vida de Canisio fue la fundación del Colegio Jesuita de Praga. En un momento en que las ideas luteranas se expandían rápidamente, este colegio se convirtió en un bastión de formación católica. Canisio no solo dirigió la institución, sino que también impartió clases y guió espiritualmente a los estudiantes. El colegio atrajo a jóvenes de diferentes regiones, formando a futuros líderes que desempeñarían papeles cruciales en la defensa de la fe. La calidad educativa y el ambiente de profunda espiritualidad marcaron una diferencia significativa en la región.
El éxito del Colegio de Praga sirvió de modelo para otras instituciones jesuitas que surgieron posteriormente en Europa. A través de la educación, Canisio dejó una huella imborrable que perdura hasta el día de hoy. Friburgo y la creación de una universidad para la eternidad. Tras el éxito del Colegio de Praga, San Pedro Canisio se trasladó a Friburgo, Suiza, donde fundó otro colegio jesuita que más tarde se convertiría en la Universidad de Friburgo. Esta institución se erigió como faro de conocimiento y espiritualidad, atrayendo estudiantes de toda Europa. Canisio no solo supervisaba su funcionamiento, sino que también enseñaba y predicaba regularmente. El impacto de la universidad trascendió generaciones. Se convirtió en un centro de formación integral que fusionaba ciencias, artes y teología, preparando a jóvenes no solo como intelectuales, sino como líderes con un fuerte sentido moral y espiritual. El modelo educativo jesuita se consolidó, dando pie a futuras instituciones en América Latina y otras partes del mundo. Canisio entendía que la educación era una herramienta clave para combatir las divisiones religiosas de la época. Al proporcionar una formación sólida y basada en valores, buscaba crear un puente entre la fe y el conocimiento, algo que sigue siendo una de las principales misiones jesuitas hoy en día. El martillo de los herejes, claridad y ecuanimidad en la palabra. San Pedro Canisio ganó el sobrenombre de martillo de los herejes por su habilidad para refutar las doctrinas protestantes con claridad y precisión. Sin embargo, su enfoque iba más allá de la confrontación directa. En lugar de atacar a sus oponentes, Canisio se esforzaba por explicar la doctrina católica con profundidad y compasión. Sus debates públicos atraían multitudes, y su oratoria era reconocida por su balance entre firmeza y respeto. Canisio creía que la mejor forma de guiar a quienes se alejaban de la Iglesia era a través del amor y el conocimiento, no de la violencia o la humillación. Esta postura lo distinguió de otros líderes de la época, ganándole tanto admiradores como detractores. El sobrenombre de martillo no se refería a una dureza inflexible, sino a su capacidad de derribar argumentos con la lógica y la verdad. Su legado demuestra que el diálogo inteligente y respetuoso puede ser una de las herramientas más poderosas para la defensa de la fe. La estrategia de la no violencia. Defender sin humillar. A pesar de vivir en una época de intensos conflictos religiosos, Canisio abogó por la defensa pacífica de la fe. Repetía constantemente a sus seguidores: no hieran, no humillen, pero defiendan con toda su alma. Su visión era que la compasión y la paciencia podían abrir más corazones que cualquier condena o castigo. Este enfoque lo llevó a escribir numerosos textos dirigidos tanto a católicos como a protestantes, explicando las diferencias doctrinales sin recurrir a insultos ni descalificaciones. Su objetivo era crear un ambiente de reconciliación donde la verdad pudiera ser aceptada libremente. En medio de una Europa fragmentada por la Reforma, la postura de Canisio ofrecía una alternativa de paz y entendimiento. Su mensaje resuena hasta hoy, siendo un modelo de diálogo interreligioso y tolerancia en tiempos de división. El catecismo que conquistó corazones, 200 ediciones y 15 idiomas. Uno de los mayores legados de San Pedro Canisio fue su catecismo, una obra que tuvo más de 200 ediciones mientras él vivía y fue traducido a 15 idiomas. Este libro se convirtió en una referencia esencial para la educación católica en Europa, ayudando a contrarrestar el impacto de los catecismos protestantes, como el de Martín Lutero. El catecismo de Canisio no solo explicaba la doctrina, sino que lo hacía de una forma accesible y adaptada a diferentes públicos, desde niños y campesinos hasta académicos y líderes religiosos. Su enfoque práctico permitió que la enseñanza católica se difundiera rápidamente, fortaleciendo la fe de comunidades enteras. Gracias a este catecismo, muchas generaciones crecieron con una comprensión más profunda de la fe católica. Hoy, es considerado una de las primeras y más efectivas herramientas de evangelización en la historia de la Iglesia. Contra Lutero. La respuesta católica que marcó la historia. San Pedro Canisio vivió en el corazón de la Reforma protestante, un periodo donde las ideas de Martín Lutero se expandían rápidamente por Europa. Canisio entendió que combatir estas ideas requería más que discursos, era necesario proporcionar una alternativa sólida y bien fundamentada. Su catecismo se convirtió en esa respuesta. A diferencia de otras reacciones más agresivas, Canisio optó por una estrategia educativa, buscando esclarecer dudas y reafirmar los pilares de la fe católica.
Esta táctica permitió que muchos católicos se mantuvieran firmes en su creencia, incluso en regiones donde la Reforma tenía gran influencia. El trabajo de Canisio no solo defendió la Iglesia en su época, sino que sentó las bases para la posterior Contrarreforma. Su legado ayudó a preservar la unidad católica en territorios clave, consolidando la fe frente a uno de los mayores desafíos de la historia eclesiástica. Canonización y reconocimiento. Doctor de la Iglesia Católica el 21 de mayo de 1925, San Pedro Canisio fue canonizado por el Papa Pío XI, un reconocimiento tardío, pero merecido, a su incansable labor por la Iglesia. Durante siglos, su obra y legado fueron fundamentales para la conservación del catolicismo en Europa Central, y su influencia educativa y teológica fue clave en la lucha contra la Reforma protestante. Además de ser elevado a los altares, Canisio fue proclamado Doctor de la Iglesia, un título reservado para aquellos santos cuyas enseñanzas y escritos tienen un impacto duradero y universal. Su catecismo, junto con sus numerosas cartas y textos, sigue siendo una referencia en la formación de catequistas y fieles alrededor del mundo. La canonización de San Pedro Canisio no solo celebró su vida, sino que también subrayó la importancia del conocimiento y la educación en la defensa de la fe. A través de este reconocimiento, la Iglesia destacó la relevancia de su legado, que continúa inspirando a generaciones de cristianos. El apóstol de Alemania, heredero de San Bonifacio después de San Bonifacio, considerado el primer apóstol de Alemania, San Pedro Canisio fue visto como su sucesor espiritual. Su trabajo de evangelización y defensa de la fe lo llevó a recorrer Alemania, Austria y Suiza, consolidando la presencia católica en regiones donde la Reforma había ganado fuerza. Canisio no solo predicó en las iglesias, sino que también trabajó estrechamente con las comunidades locales, reforzando la fe a través de la educación y el ejemplo personal. Su enfoque pastoral era cercano y práctico, lo que le permitió ganarse la confianza de la gente, incluso en lugares hostiles hacia el catolicismo. Gracias a su labor, muchos territorios volvieron a la fe católica o resistieron la influencia protestante. Por ello, San Pedro Canisio es recordado como el segundo apóstol de Alemania, un título que refleja el profundo impacto de su misión. Patrono de los catequistas, el maestro que formó generaciones. San Pedro Canisio es venerado como patrono de los catequistas, un reconocimiento a su contribución a la enseñanza de la doctrina católica. Su catecismo no solo fue una herramienta esencial para la educación de los fieles, sino que también formó a generaciones de catequistas que se inspiraron en su ejemplo. La pasión de Canisio por la enseñanza no se limitó a las aulas. Escribió manuales y guías que explicaban la fe de forma sencilla, lo que facilitó la labor de quienes enseñaban el catecismo en parroquias y comunidades rurales. Su visión era que todos, sin importar su nivel de educación, pudieran comprender y vivir la fe católica. Hoy, los catequistas de todo el mundo invocan su nombre, buscando en él inspiración y sabiduría para transmitir los valores cristianos. Canisio sigue siendo un modelo de dedicación y amor por la enseñanza, valores fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. El inicio de la prensa católica, la voz escrita de la fe. San Pedro Canisio fue uno de los pioneros en utilizar la imprenta como herramienta de evangelización. En una época donde la imprenta era clave para la difusión de ideas, Canisio comprendió su potencial y la utilizó para publicar catecismos, libros de oraciones y textos teológicos que alcanzaron amplias audiencias. A través de la imprenta, Canisio llevó el mensaje católico a lugares donde los predicadores no podían llegar, plantando semillas de fe en comunidades alejadas. Su capacidad para combinar la palabra escrita con la predicación personal marcó un precedente en la historia de la prensa católica. Este enfoque innovador permitió que la doctrina católica compitiera con las publicaciones protestantes, garantizando que los fieles tuvieran acceso a materiales que reforzaran su fe. San Pedro Canisio es, por ello, considerado uno de los iniciadores de la prensa católica, dejando un legado que aún perdura. El legado vivo de San Pedro Canisio en la actualidad. Aunque vivió hace más de 400 años, la figura de San Pedro Canisio sigue siendo relevante en el siglo XXI. Su vida es un recordatorio de que el conocimiento y la fe no están separados, sino que se complementan. Su defensa de la educación y el respeto en el diálogo interreligioso continúa inspirando a la Iglesia en tiempos de división y conflicto. Las universidades, colegios y parroquias que llevan su nombre reflejan la vigencia de su misión.
A través de ellos, el espíritu de Canisio sigue guiando a jóvenes y adultos en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Su mensaje de compasión y firmeza en la fe es un faro para aquellos que enfrentan desafíos en su camino espiritual. San Pedro Canisio nos enseña que el amor por la Iglesia y la dedicación al prójimo son fuerzas capaces de transformar el mundo. Su legado no solo vive en los libros, sino en cada corazón que encuentra en su historia una fuente de inspiración y fe.